Bienvenidos de nuevo. Antes que nada, quiero agradecerles muchísimo por su apoyo continuo. Sé que no hemos sido tan constantes con los relatos largos como nos gustaría, y les pido disculpas por eso. La verdad es que he estado trabajando para traerles historias aún más aterradoras, y prometo que a partir de ahora los relatos largos serán más frecuentes, aunque tal vez no siempre tengan la misma duración. No se preocupen. Siempre serán historias que mantendrán ese toque de terror que tanto nos gusta. Si eres nuevo por aquí y disfrutas de las leyendas oscuras, relatos de terror y fenómenos paranormales, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad. Ahora, apaga las luces, relájate y prepárate para vivir una experiencia aterradora. Comencemos. A principios de los años 2000, Eduardo y su pareja Mariana decidieron hacer una escapada a un lugar apartado, en busca de tranquilidad. Ambos vivían en la Ciudad de México, atrapados en el bullicio cotidiano, con una rutina que les quitaba la calma. Necesitaban un respiro. Tras investigar varias opciones, encontraron una cabaña aislada cerca del poblado de Tlaxcala, en una zona rodeada por un denso bosque. Parecía el refugio perfecto para desconectar del mundo, un lugar en el que finalmente podrían descansar, lejos del caos de la ciudad. El viaje fue largo. Conforme avanzaban por las carreteras de Tlaxcala, la vegetación comenzaba a cerrarse alrededor de ellos, creando una atmósfera sombría que parecía consumir la luz del sol. Los árboles, altos y retorcidos, parecían vigilar cada uno de sus movimientos. Mariana no podía dejar de mirar hacia las sombras que se formaban entre los troncos, mientras Eduardo, escéptico como siempre, solo se reía de las inquietudes de su pareja. Cuando llegaron al poblado, todo parecía tranquilo. Un pequeño lugar, sin apenas habitantes. La cabaña estaba al borde de un bosque espeso, alejada de todo, y la única ruta de acceso era un estrecho camino de terracería que se perdía entre los árboles. La anciana que les entregó las llaves, una mujer de rostro arrugado y ojos grises que no dejaban de observarlos, les dio una sonrisa sombría. La cabaña está bien, pero recuerden, no salgan después del anochecer, les advirtió. Este lugar tiene historia. Y no todas las historias son buenas. Eduardo, que no creía en esas supersticiones, se rió ante las palabras de la anciana, pensando que no había nada que temer. Mariana, por otro lado, no pudo evitar sentir una creciente inquietud, como si esa advertencia tuviera más peso del que parecía. Pero se dijeron que todo estaba bien, y se dirigieron hacia la cabaña. Desde el primer momento en que entraron, una sensación extraña se apoderó de ellos. La cabaña, aunque acogedora y con un toque rústico, parecía estar demasiado callada. El aire dentro era pesado, como si el lugar hubiera sido abandonado por años, pero aún conservaba una extraña vibración. Las paredes, cubiertas por una capa de polvo, y los muebles viejos, parecían contar una historia que no querían compartir. El lugar no estaba sucio, pero sí desolado, como si algo hubiera dejado de moverse allí mucho tiempo atrás. Decidieron que pasaría un buen fin de semana, desconectados de la vida cotidiana. La tranquilidad del lugar, sin embargo, pronto se desvaneció cuando cayó la noche. Ya en la cena, la luz de las velas titilaba, y la calma de la oscuridad no hacía más que intensificar el silencio opresivo que llenaba la habitación. Mariana miró hacia el pasillo, casi como si pudiera escuchar algo que no era visible. De repente, un crujido resonó en el techo. No era el sonido de la casa asentándose, ni el de un animal sobre el tejado. Era un sonido claro, como si algo o alguien estuviera caminando sobre el techo, con pasos ligeros pero inconfundibles. Eduardo intentó restarle importancia. Debe ser algún animal que se ha colado, nada de qué preocuparse, dijo, aunque no podía evitar sentirse incómodo. Pero Mariana no se calmó. Su mirada se dirigió hacia la ventana, y Eduardo notó cómo su rostro se fue empalideciendo. Algo no está bien, Eduardo, dijo ella, en voz baja, sin poder evitar el temblor en sus palabras. Creo que algo nos está observando. Antes de que pudiera responder, el crujido se repitió, esta vez más cerca, como si la criatura estuviera moviéndose a lo largo del techo. Eduardo se levantó y fue a la ventana para investigar, pero no vio nada.
El bosque estaba imperturbable, oscuro, inmenso. A lo lejos, las sombras parecían jugar entre los árboles, como si los propios árboles se movieran al ritmo de una danza invisible. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. Se giró hacia Mariana para tranquilizarla, pero lo que vio en su rostro lo detuvo. Estaba aterrada. ¿Lo ves, Eduardo?, susurró, señalando hacia el pasillo. La oscuridad parecía moverse allí, y una sombra alargada, más oscura que la propia noche, se deslizaba por el borde del pasillo. No era humana, no era algo que pudiera ser tocado. La sombra no tenía forma, pero su presencia era más real que cualquier cosa que pudieran ver a simple vista. Eduardo miró hacia el pasillo, pero cuando se giró nuevamente hacia Mariana, la sombra ya no estaba. Intentó reírse, pero su cuerpo no lo acompañó. Algo había en ese lugar. Algo que no podía explicar. La tensión continuó creciendo con cada hora que pasaba. Aunque intentaron dormir, la casa parecía respirar. Cada crujido, cada ruido extraño, solo aumentaba el miedo que se apoderaba de ellos. A lo lejos, comenzaron a escucharse murmullos, como si alguien hablara en un idioma que no podían entender, susurrando palabras inalcanzables. Los murmullos llegaron desde el techo, desde las paredes, y de algún lugar más profundo en la casa. Mariana, completamente aterrada, se levantó de la cama. Eduardo, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí. Pero Eduardo, incapaz de mover un dedo, sintió como si el lugar lo estuviera engullendo. Algo los mantenía allí, algo que no podían ver pero que podía sentir. La sombra había regresado, esta vez más cerca, más real. La cabaña parecía haberse tragado la luz misma. El aire estaba espeso, denso, y Eduardo sentía como si cada respiración fuera un esfuerzo. La casa estaba llena de susurros, murmullos de voces lejanas que parecían provenir de las paredes, del suelo, del techo mismo. Las sombras parecían moverse a su alrededor, alargándose de formas antinaturales. Era como si la casa estuviera viva, como si las paredes pudieran respirar y observarlos. La sensación de estar atrapados crecía con cada minuto que pasaba. Mariana, al borde de la desesperación, se acercó a Eduardo. No podemos quedarnos aquí. Ya no puedo soportarlo, no puedo respirar, murmuró, su voz temblorosa. Pero Eduardo no respondía. Estaba paralizado, mirando las sombras que danzaban en el pasillo. No había dudas. Algo los estaba acechando. Algo no era humano. Algo que no podía ser explicado. De repente, un crujido fuerte y resonante, como si algo pesadísimo estuviera moviéndose sobre el techo, rompió el silencio. Era imposible que algo estuviera caminando allí, pero el sonido era tan claro que Eduardo no pudo evitar sentir como el terror le recorría la columna vertebral. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo sombras. Siempre sombras. Mariana, temblando, sujetó a Eduardo por el brazo. Escucha, susurró, escucha bien, algo está aquí, lo siento. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos de par en par, como si pudiera ver algo que él no podía. La luz de la lámpara parpadeó brevemente, y en ese momento, todo en la casa se detuvo. Los murmullos, los susurros, los crujidos, todo quedó en un silencio mortal. Eduardo miró hacia el pasillo, y fue entonces cuando la vio. La figura. No era humana. Era una sombra que se deslizaba lentamente, sin sonido, flotando como si no tocara el suelo. Su forma era indistinta, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural, vacíos y oscuros. No había rostro. No había cuerpo. Solo una forma oscura, un vacío profundo que los observaba. Mariana retrocedió, sus ojos llenos de terror. Eduardo, dime que lo ves, por favor, dime que lo ves. Su voz estaba llena de pánico, pero Eduardo no podía mover un músculo. La figura avanzó lentamente hacia ellos, y con cada paso, el aire se volvía más frío, más denso. Eduardo, sin poder controlar su cuerpo, levantó lentamente su mano y se la puso sobre la frente. No podía dejar de mirarla. La figura flotaba hacia ellos, acercándose cada vez más, y con cada paso, la sensación de que no podían escapar se intensificaba. El terror los había invadido por completo.
De repente, la figura habló. Su voz no era humana, sino más bien un susurro grave, profundo, que parecía provenir de la misma casa. Este lugar no es para ustedes, dijo la sombra, y la voz retumbó en sus mentes, como un eco que les atravesaba el alma. Ustedes han sido elegidos para quedarse aquí, como todos los que antes que ustedes. No pueden escapar. Mariana cayó al suelo, temblando, sus ojos desorbitados. No, no puede ser, susurró entre sollozos. La figura alzó una mano, y la oscuridad a su alrededor pareció intensificarse. Eduardo podía sentir cómo su cuerpo se llenaba de una presión insoportable. El aire se volvía cada vez más espeso, como si estuviera siendo aplastado por la misma casa. Pero entonces, algo sucedió. Un sonido fuerte, como un rugido sordo, retumbó en el aire. La figura se detuvo en seco, y Eduardo vio que algo extraño ocurría. El suelo bajo ellos comenzó a temblar. La casa misma parecía estar reaccionando, como si el mismo mal que la habitaba se hubiera enfurecido. «Corre», gritó Eduardo, tomando la mano de Mariana con fuerza, y sin pensarlo dos veces, la arrastró hacia la puerta. Los pasos de la figura resonaban detrás de ellos, pero al girarse, la figura había desaparecido. La oscuridad seguía ahí, pero no podían esperar. Salieron corriendo, sin mirar atrás, sin pensar. El miedo los impulsaba, pero cada vez que intentaban correr más rápido, la presión en su pecho aumentaba. Cuando llegaron a la puerta, Eduardo la empujó con todas sus fuerzas. Algo invisible parecía mantenerla cerrada, pero finalmente cedió. Corrieron fuera, hacia la niebla espesa que se había formado alrededor de la cabaña. El aire frío los golpeó de inmediato, pero el terror seguía con ellos, como una sombra que no los dejaba ir. No podían ver nada más allá de unos pocos metros. La niebla los envolvía por completo. A lo lejos, el sonido de pasos, suaves pero inconfundibles, comenzó a acercarse. Eduardo sintió el nudo en el estómago. «No estamos a salvo», dijo, mirando a su alrededor con desesperación. «No hay escape». De repente, algo extraño ocurrió. La niebla se levantó solo un poco, y en ese momento, Eduardo vio algo. Una figura en la distancia. Era la misma sombra que los había seguido, y parecía que la niebla misma la había creado. Estaba allí, observándolos desde la oscuridad, pero esta vez, algo era diferente. La figura no avanzaba hacia ellos. Solo los observaba, inmóvil, como si estuviera esperando. La sensación de terror volvió a apoderarse de Eduardo, pero algo dentro de él le decía que esta vez no era la misma figura que antes. Esta vez, la presencia no era agresiva. Solo los miraba, esperando, acechando desde las sombras. Sin embargo, algo en esa espera les heló la sangre. La figura no se movió ni un solo centímetro. Estaba viva, pero no de una manera natural. Algo estaba mal, y esa quietud les hacía saber que no podían confiar en ella. Eduardo, con la respiración agitada, se giró hacia Mariana, que estaba completamente paralizada. No sabía qué hacer. El miedo los había consumido tanto que ya no pensaban con claridad. Y aunque la figura no se movía, algo en sus ojos vacíos les decía que lo peor estaba por venir. Finalmente, tomaron la decisión de continuar corriendo. Se adentraron en la niebla, sin rumbo fijo, sin nada más que el impulso de huir de la presencia que los acechaba. La sombra los observaba, pero no los perseguía. Y al final, cuando pensaron que ya no quedaba más que la oscuridad, vieron algo a lo lejos. Era el poblado de Tlaxco. Podían ver algunas luces a lo lejos, y aunque no podían sentir alivio, sabían que al menos estaban más cerca de las personas, de la civilización. Cuando llegaron al pueblo, se dirigieron al primer lugar iluminado. Estaban exhaustos, pero el terror seguía colándose en sus venas. Nadie les creyó cuando hablaron sobre la cabaña, sobre lo que había sucedido. Pero lo sabían. Sabían que la sombra no los dejaría en paz. El horror seguía allí, en su interior, acechando, esperando el momento de regresar. Esa misma noche, mientras intentaban dormir, Eduardo vio algo que le heló la sangre.
Desde la ventana de la pequeña habitación del hotel en el que se habían refugiado, pudo ver, a lo lejos, entre las sombras, la misma figura que los había perseguido. No se movió, solo los observaba. Y aunque estaba lejos, Eduardo sintió que la casa nunca los había dejado. Que el mal que habitaba en ella seguía con ellos, acechándolos, esperando el momento de reclamar lo que les pertenecía. El terror no había terminado. No estaba siquiera cerca de terminar. Y así, la historia de la cabaña de Tlaxco llega a su fin, pero, quién sabe qué más oscuras presencias acechan en la penumbra, esperando el momento adecuado para salir. Si te atreves a descubrir más, asegúrate de seguirnos para no perderte los próximos relatos que nos llevan más allá de lo desconocido. Nos vemos en la siguiente historia, donde los secretos más oscuros siempre están a la vuelta de la esquina. Esto es El Culto al Relato, hasta la próxima pesadilla.